Quise dar seguimiento al tema de los beneficios que nosotros ganamos al Cristo ganar todo eso para nosotros al resucitar. ¿Por qué? Porque Jesús al resucitar demostró ser quien Él decía que Él era. Él decía, yo soy del Padre, mi Padre está en mí, yo soy eterno, verdadero, santo. Y bueno, pues en su resurrección Jesús confirmó ser quien Él es. Cristo es Dios. Y los beneficios que nos trajo le voy a mencionar solo 3 beneficios, que primeramente fue el regalo de vida eterna, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos vida eterna a través de Jesucristo. El otro viene siendo el tener paz para con Dios. Y ahorita voy a ir explicando esos detalles. El otro beneficio es el disfrutar de su presencia. Podemos disfrutar de su presencia nosotros, aunque seamos seres humanos y muy sencillitos y a veces nos portamos muy nacos también, pero la misericordia de Dios es muy grande para nosotros y nos ha permitido disfrutar de esa presencia. Pero quiero hacerle una pregunta controversial, y contésteme por ahí, por favor, para que podamos interactuar unos a los otros. Pregunta: ¿alguien a usted en algún tiempo de su vida le ha pagado mal? ¿Alguien le ha pagado mal a usted? Ojalá sea entendible mi pregunta, porque muchas veces decimos, alguien me ha pagado mal cuando yo no lo merecía. Entonces, esa es la pregunta. ¿Alguien le ha pagado mal a usted? Esto me recuerda una anécdota, una historia. Se van a acordar, en los libros de la primaria allá en México, siempre, de todo lo que aprendí en la escuela, porque era muy buena estudiante, se me quedó esa anécdota que había en el libro de primaria. Y se trataba de una serpiente que tenía un tronco encima. Entonces, esta serpiente estaba destinada para morirse, ¿verdad? Porque pues mientras no hubiera alguien que le quitara ese tronco, pues esa culebra allí iba a morir. Entonces pasa un trabajador, un leñador, o como queramos llamarle, pero pasa un trabajador por ahí, por el monte, y la encuentra. Entonces la serpiente le dice: quítame este tronco y te prometo que no te voy a hacer mal. Entonces el hombre dudaba si quitárselo, porque pues al fin de cuentas era una serpiente. Y bueno, pues en tanta conversación decidió quitarle el tronco a esa serpiente. ¿Y qué fue lo que pasó? Por instinto de la serpiente, porque son malas, por muy buenas que parezcan, inmediatamente que le quitó el tronco ese hombre, la serpiente lo mordió. Y muchas veces esa es una de las expresiones de que alguien a quien tú le has hecho muchos favores te ha pagado mal. Así se siente uno. Pero sí, muy bueno ese comentario de que antes así pensábamos, pero cuando nosotros vamos madurando nos vamos dando cuenta de que no es así. Miren, así como alguien nos podemos sentir nosotros defraudados de alguien, por seguro alguien se ha sentido defraudado de nosotros. Entonces esta pregunta va porque nosotros estábamos destinados a la perdición, diciéndolo así, al infierno. ¿Por qué? Porque desde el pecado de Adán y Eva hay ese instinto en el ser humano de pecar.
Pero allí es donde quiero entrar, de que alguien, Dios, no nos pagó mal como nosotros merecíamos. Porque nosotros merecíamos el castigo. Mas sin embargo, Dios en su misericordia, en vez de darnos lo merecido, nos dio a su Hijo Jesús, lo más precioso que Él tenía y tiene, Jesucristo. Jesucristo vino y derramó su sangre en la cruz del Calvario, y no solamente eso, pues resucitó al tercer día. Y con su resurrección nos dio esos beneficios donde no nos pagó conforme nosotros merecíamos. Entonces, es importante reflexionar en aquella primera palabra que Jesús dijo a la hora de estar en la cruz. Lo primero que Él dijo: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. En otras palabras, cuando nosotros pensamos de esa forma, nosotros estamos pidiendo a Dios que si alguien nos hizo daño, no le tome Dios en cuenta ese detalle. Y nosotros, como nuestro prójimo que sea la persona, pues estamos pidiendo que Dios tenga misericordia. Nosotros como seres humanos pedimos justicia, ¿verdad? Cuando alguien te hace algo, luego uno dice: ay, Dios mío, tú eres justo, obra justicia. Pero Jesús nos enseñó un mejor camino, el camino de pedir más bien misericordia, el decirle: Señor, ten misericordia y no tomes en cuenta el daño o la situación que me ha pasado. De esa forma nosotros estamos cumpliendo, como dice la oración del Padre Nuestro, cuando dice: Padre, perdóname mis ofensas como también yo perdono a los que me han ofendido. Y son temas bien delicados, bien serios, porque nosotros por nuestro instinto humano pues estamos acostumbrados a más bien pedir justicia. Pero el Señor nos enseña de que Él no nos pagó a nosotros como nosotros merecíamos. Al contrario, mire, en Romanos capítulo 5, verso 8, dice la palabra de esta manera. Romanos 5:8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, mereciendo lo peor, más bien Cristo murió por nosotros. O sea que al resucitar nos dio la seguridad del cielo, cuando nosotros le recibimos como nuestro único Salvador. Porque ya hemos recalcado en las otras clases que solamente es a través de aceptar a Cristo en nuestro corazón que podemos disfrutar de esos beneficios. Entonces, el primer punto que mencioné es paz para con Dios. Porque por el instinto del pecado había un distanciamiento entre el ser humano y Dios. Pero Jesús vino a reconciliarnos con el Padre, y entonces ahora aquel que debía de ser mi enemigo porque yo estaba haciendo las cosas de manera diferente y porque necesitamos todos a Jesús, a través de Jesús Él es nuestro amigo, está a nuestro favor. A eso se le llama tener paz para con Dios. Y en Romanos 5:1, ahí mismo donde estábamos, dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ese sacrificio, esa ofrenda que Jesús ofreció en la cruz del Calvario, fue entre Él y el Padre a favor de nosotros. O sea que nosotros estamos escondidos en Cristo Jesús. Cuando nos presentamos en la oración, cuando tenemos comunión con Dios, nos estamos acercando
a través de los méritos de Jesús, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros y porque Él resucitó. Y dice la palabra que porque Él vive, nosotros también viviremos. Ahí es donde entra que nosotros recibimos la bendición de la vida eterna. Pero ¿cuándo recibimos la bendición de la vida eterna? Cuando se confirme de que yo lo merecí en esta vida y que ya esté a punto de irme para el cielo. ¿Es cuando voy a saberlo? No, desde el momento que nosotros decimos, Señor Jesús, te acepto como mi único Salvador, dirige tú mi vida, y tú dejas que Él empiece a limpiar nuestra conciencia, a cambiar nuestra manera de pensar, a darle gracias y agradecerle. Él va purificando nuestra vida y desde esos momentos nosotros ya tenemos esa vida eterna en nuestras manos. ¿Por qué? Porque no crea usted que va a ser hasta el último momento si es que usted lo logró. No. Dice la palabra que en el momento que nosotros aceptamos a Jesús, pasa nuestra vida de las tinieblas a la luz. Ahora, pues solamente se trata de permanecer en Él, de permanecer creyendo en el Señor y dejando que su palabra vaya obrando en nuestro corazón y en nuestra vida. Mire qué hermoso lo que el Señor ha hecho con nosotros. Y otra de las cosas, mencioné paz para con Dios, la vida eterna. Decía las veces pasadas de que la vida que ahorita vivemos, los años que muchas veces parecen eternos y que pensamos que pues nunca se van a llegar ese momento donde pues ya no estemos acá, pensamos que es muchísimo, pero en realidad en el momento que nosotros partamos es donde va a ser eterno, o sea que importa muchísimo desde ahora tomar esa decisión para entonces el día que ya no estemos, pues vamos a tener la bendición de estar por siempre con el Señor. Y todos aquellos que ya partieron en el Señor, que a último momento dijeron, Señor Jesús, ayúdame y creo en ti, sabemos que están con el Señor disfrutando, pero nosotros también ahora los que vivemos también vamos a estar en ese día. Y mientras en este mundo vamos a disfrutar de su presencia, porque fue otro de los beneficios que Él nos ofreció al resucitar, y es el que su presencia está con nosotros. Hay veces que de verdad uno se siente frustrado, uno se siente cansado, uno se siente enfadado de cómo van las cosas, pero aún ahí la presencia de Dios está con nosotros. Y mire, le vuelvo a recalcar algo que le recalqué unos estudios atrás, de que su presencia sabemos que está en todo lugar, pero en algunos lugares está para juicio. Dios es omnipotente, Él se encuentra en todo lugar, aún en aquellos lugares donde se están cometiendo barbaridades horribles, pero no está a favor. En cambio, el Señor nos promete que su presencia va a estar con nosotros a nuestro favor, de una manera de bendición, ya no para juicio, sino más bien para bendecir nuestra vida. Entonces, por eso es que tenemos que echar mano de estos hermosos beneficios y dejar que Él vaya obrando en nosotros, porque nadie lo puede lograr por sí mismo. No quiere decir que cuando ya tenemos a Cristo, que ya le aceptamos como nuestro Salvador, ya somos unos perfectos. Claro que no. La perfección es poco a poco, y dice la palabra que seguiremos creciendo hasta el día donde Dios, o sea, el Señor nos dé un cuerpo glorificado. Es donde vamos a llegar a su estatura, a su medida. Pero ahora, cada día Él va perfeccionando nuestra vida
Y por eso es importante pues que nosotros vayamos, como dice el dicho, flojitos y cooperando, dejando que Él vaya obrando en nosotros. Así que por eso les hacía esa preguntita al principio, de que si tú sientes que alguien en tu vida te ha pagado mal en el pasado, porque de una manera o de otra, todos, a veces sin darnos cuenta, podemos pagarle mal a alguien, pero el Señor Jesús dice que Él no nos pagó conforme nosotros hacemos, porque Él nos mostró el camino de la misericordia y el camino para que nosotros podamos hacer la diferencia en estos tiempos de dificultades, en estos tiempos donde las personas, pues hay mucha prepotencia, hay mucha frustración, hay mucha, ¿cómo diríamos? Mucha, aparte de prepotencia, otras cosas donde batallamos porque no sabemos en qué momento vamos a tener a alguien enojado, frustrado, pero nosotros podemos clamar misericordia en vez de clamar justicia. Pero qué fácil se escucha todo esto, ¿sí? No es tan fácil, pero el Señor Jesús nos mostró el camino al momento en que en aquella cruz pudo decir: no tomes en cuenta sus faltas, porque nosotros no vamos a ser los que pidamos justicia y que se le pague a aquel conforme como me hizo, sino más bien decirle: Señor, ten misericordia y también ten misericordia de mí, porque ese es el mejor camino. Y me encantaría extender este tema porque hay mucho de qué hablar al respecto. No es para sentirnos culpables y acusados ni nada de eso, es simplemente para que nosotros podamos crecer y madurar un poquito más en el Señor. Entonces yo deseo que en esta Pascua, en este tiempo, hayas reflexionado un poquito más de qué cosas grandes ha hecho Dios contigo, de que no hemos sido la gran maravilla, mas sin embargo Dios ha obrado cosas hermosas y bonitas a nuestro favor y a favor de nuestra familia. Gracias a Dios tenemos a la familia, tenemos techo donde vivir, tenemos comida en nuestra hielera. ¿Por qué? Porque Dios es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y si algo falta en nuestra casa, dice la palabra que pidamos al Señor y Dios abrirá las ventanas de los cielos y nos suplirá lo que necesitamos, no solamente en lo material, sino en toda área de nuestra vida. Nos sentimos tristes, Él suple ese gozo en nuestro corazón. Nos sentimos decepcionados de alguien o de algo, Él nos ayuda a poder pasar ese trago y poder avanzar sin amarguras y sin despechos en nuestro corazón. Dios es bueno. Así que te invito a que sigas reflexionando en esto que escuchas conmigo y que Dios te vaya guiando y enseñando, porque es lo mejor que podemos hacer, dejar que Dios obre en nosotros. Así que han de decir, ahora Lidia está muy nostálgica. Bueno, es que el tema lo amerita, de que no es un mensaje para exhortar, para corregir, para enseñar, pero es algo importante en lo cual tenemos que reflexionar, ¿verdad? Porque la vida es corta, pronto se acaba. Los días cambian, las cosas en nuestra vida pueden cambiar de unos segundos a otros, pero lo mejor de todo es que nosotros nos sientamos satisfechos de que podemos serle bendición a alguien y de no guardar cosas que puedan afectar nuestro corazón. Así que bueno, en esta tarde ya se nos fue el tiempo bien rápido. La verdad,
Ya faltan solamente unos minutitos, pero le vamos a dar seguimiento a este tema porque tengo una enseñanza muy bonita acerca del instinto. ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos hace enojar? ¿Verdad? Luego queremos reaccionar en reclamar, en pelear, en hacernos justicia, pero vamos a ver en las próximas clases más acerca de esto. Pero el día de hoy solamente quería recordarte que son grandes los beneficios que el Señor tiene para nosotros cuando creemos en Él, cuando le seguimos a Él, y todo es a través de Jesús y de su resurrección. Así que bueno, pues vamos a hacer una breve oración